el tema del día. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta del tema anterior? ¿No hay dudas, no hay preguntas? Ok, iniciemos con el nuevo tema de este día, que se llama políticas de manejo del activo y pasivo circulante. ¿Quién sabe qué es un activo para una empresa? No se oye. ¿Ven la pantalla? ¿Ven la presentación? Políticas de manejo del activo y pasivo circulante. Licenciado. Sí, licenciado. Ok, dime, David. Los activos de una empresa vienen siendo los bienes y derechos de los que dispone dicha empresa. Exacto, son los bienes y derechos. Cuando decimos bienes, hay todo tipo de bienes, ¿verdad? Desde el dinero en efectivo hasta los edificios, pagos hechos por anticipado, mercadería, etc. O sea, todo lo que le pertenece a la empresa. Y entre los derechos, por ejemplo, ¿qué derechos podría tener una empresa, David? Ya que tú sabes me mencionaste ese término, bienes y derechos. Pues la verdad que ¿qué derechos? Puede ser como unos beneficios que tenga en el marco financiero. ¿Sí? Dime. Te escucho, David. Sí, pues creo que eso, lo que le mencionaba anteriormente, que pueden ser como algunos beneficios que ellos pueden llegar a tener en lo que es el mercado. O también podemos hablar de su capital y de todo el dinero que ingresan, etcétera, etcétera. Los derechos son, por ejemplo, aquellas cuestiones que adquiere la empresa y que no son materiales, sino que son inmateriales. Por ejemplo, el nombre comercial. Si una empresa se legaliza adecuadamente, según lo establece la ley, entonces ella es propietaria de su nombre comercial. Nadie más puede usar ese nombre comercial. Y si alguien lo quiere utilizar, tiene que haber un acuerdo entre la empresa que lo quiere usar y la empresa dueña del nombre comercial. O sea, son derechos, como digo, inmateriales, no son visibles. El derecho de marca, por ejemplo. Poner un ejemplo internacional, la Bayer. La Bayer ha generado diferentes tipos de medicinas. ¿Ya? Diferentes tipos de medicinas. Pero, de acuerdo a las leyes internacionales, le da un periodo para explotar esas medicinas. Mira, aunque el nombre comercial de la medicina siga siendo el mismo, ¿verdad? Pero lo que es la fórmula de la aspirina, ya hoy ya puede ser utilizada por otras fábricas, ¿verdad? Fábricas de medicina. Pero en un principio solamente Bayer lo podía explotar porque ellos fueron los inventores de la aspirina. Ahora, bajo el nombre que lo tiene Bayer, nadie lo puede usar. Ese es otro derecho, porque es un bien inmaterial. ¿Sí? No sé si me he explicado. Ok, vamos a ir concretizando un poquito más. Vamos a ver algunos conceptos básicos. Para determinar las políticas del activo y pasivo circulante, primero tenemos que conocer el funcionamiento de la contabilidad, para la cual empezaremos por conocer la ecuación patrimonial o de balance. Ahí la tienen. Si ustedes ven la contabilidad, funciona y esa es la base de toda la contabilidad. Activo igual a pasivo más capital. Es una ecuación.
Activo igual a pasivo más capital. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que quieran agregar hasta este momento ustedes? Serían las deudas más el capital, licenciado. O sea, activo dijimos todos los bienes. Lo vamos a ver ya más despacio. Pasivo, todas las deudas. Y el capital, toda la inversión y otros rubros que vamos a ver por qué se incorporan ahí. Y ahora vamos a entender un poquito mejor cuando dijimos que el valor de las acciones pueden tomar un valor contable superior al valor nominal. Ahora lo vamos a entender mejor. O sea, pues que cuando estamos hablando de contabilidad, estamos hablando de que la base del funcionamiento de la contabilidad es el activo, que es igual al pasivo más el capital. Activo, así a grandes rasgos, todos los bienes y derechos de la empresa. Pasivo, todas las obligaciones o deudas. Y el capital, la inversión que hacen los socios. Oscar, ¿tú me quieres decir algo? No, licenciado, no. Ok. Entonces, esa es la base de la contabilidad. O sea que con cada operación que exista en la empresa, toda operación que signifique términos monetarios va a afectar a uno o más de estos tres elementos de la ecuación patrimonial. Y siempre tienen que mantener la igualdad. Que el activo tiene que ser igual a la suma del pasivo más el capital. Esto significa que la suma de todos los elementos del activo deben sumar igual que todos los elementos del pasivo más los elementos del capital. Hasta ahorita se entiende. O sea, vamos a ver, miren, no vamos a ver contabilidad porque no van a ser ustedes contadores, pero sí tienen que conocer cómo funciona, cómo trabaja la contabilidad. ¿Qué es para ustedes la contabilidad? ¿Quién me dice? ¿Nadie sabe? ¿O no se atreven? Mire, la contabilidad es el control, el control monetario de las empresas, donde se controlan los bienes, las deudas y la inversión, más otros elementos que vamos a ver ahí en el capital, como por ejemplo las utilidades del ejercicio o las utilidades no repartidas que se van a formar parte del capital. Y hay otras, ya lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, la contabilidad, como digo, es el control de todititas las operaciones monetarias de la empresa. Ahí se debe llevar el control absolutamente de todo movimiento económico de la empresa. Absolutamente todo el movimiento económico. ¿Ya? O sea, todo aquello que signifique plata y que tenga movimiento, tiene que ir a parar a la contabilidad. Entonces veamos qué son cada uno de estos elementos que forman la ecuación patrimonial o ecuación de balance. El activo. Todos los bienes que la empresa posee. Se divide en activo corriente o circulante, activo fijo y activo diferido. Veamos, o sea que dentro del activo hay otra división. Activo corriente o activo circulante, como es más conocido, activo fijo y activo diferido. Veamos el activo corriente o activo circulante. Son todos los bienes que la empresa posee de fácil convertibilidad a dinero en efectivo. Convertibilidad. ¿Sí? ¿Hay que me decir algo? O sea, todos los bienes que pueden ser convertidos a dinero contante y sonante. A eso se le llama dinero en efectivo, el dinero contante, los billetes, ¿verdad?
los billetes. Entonces ahí vemos nosotros, cuando hablamos de efectivo, estamos hablando de convertibilidad. ¿Ya? O sea, cuando hablamos de activo circulante, estamos hablando de convertibilidad de todos esos bienes a efectivo. En la medida que sea más fácil convertirlo en dinero, en esa manera es más, como digo, son más circulantes. Por ejemplo, el mismo dinero en efectivo, que cuando veamos ya algunas operaciones contables, lo vamos a conocer bajo el nombre de la cuenta caja. Caja, simplemente caja. El dinero en efectivo. El dinero en efectivo es el dinero contante y sonante. Como digo, los billetes, las monedas. Ese es el dinero. Y lógicamente esto ya no necesita convertibilidad a efectivo, porque en sí ese dinero ya es efectivo. Entonces, por lo tanto, ese es el dinero más circulante. O como también le llaman, dinero líquido. Así le llaman, dinero líquido, es decir, que está en billetes, en monedas, ¿verdad? Eso es el primero en la lista, y siempre el que va a aparecer primero en los balances es el dinero en efectivo. Va a aparecer, como digo, bajo el nombre de la cuenta caja. ¿Cuál es el segundo más fácil de convertir a dinero en efectivo o dinero líquido? La cuenta bancos. ¿Qué es la cuenta bancos? Es todo el dinero que la empresa deposita en un banco. Entonces, todo ese dinero que se deposita en un banco, todo eso se va a registrar y se va a controlar bajo la cuenta bancos. O las deudas a favor de la empresa con plazos inferiores a un año. Deudas a su favor con plazos inferiores a un año. Perdón, la cuenta banco, ¿verdad? Luego, después de la cuenta banco, están las deudas a favor de la empresa a un plazo inferior a un año. Y eso se va a manejar bajo el nombre de cuentas por cobrar. ¿Por qué es que esa cuenta de deudas a favor de la empresa son cuentas por cobrar? Y dentro de cuentas por cobrar hay otra clasificación, ¿verdad? La vamos a ver ya más al detalle más adelante. ¿Por qué aparece como en tercer lugar? Porque cualquier deuda puede ser vendida inmediatamente que la empresa la adquirió, pero es deuda a su favor, ¿verdad? O sea, en el caso de la Curazao, si vende una refrigeradora a uno de ustedes o a mí incluso, pero no la voy a pagar de inmediato, sino que la voy a pagar con cuotas mensuales en el periodo de un año, entonces esa deuda pasa a ser una deuda a favor de la empresa a un corto plazo. Pero digamos que la Curazao necesita plata, necesita liquidez, es decir, dinero contante y sonante, dinero en efectivo. Entonces perfectamente puede vender esa deuda, ¿verdad? Por supuesto que a quien se le va a vender le va a dar algún margen de utilidad, ¿verdad? Pero se puede vender, se puede volver líquido con la venta. Luego, en el orden de convertibilidad a efectivo está la cuenta mercadería, ¿verdad? La cuenta mercadería para la venta o la materia prima. En el caso de una empresa comercial es la mercadería, en el caso de una fábrica es la materia prima, ¿verdad? Entonces la mercadería, ¿por qué? La mercadería tiene una constante rotación. Se vende, ya vendido se compra, o sea, se compra un stock de un artículo determinado, cuando ya se va terminando, porque se ha vendido, entonces se vuelve a comprar otro nuevo stock, está en constante rotación, ¿verdad? Entonces esto tiene una alta rotación, quizás es de todos los bienes de la empresa
la que más alta rotación tiene es la mercadería. Y por supuesto el dinero en efectivo, ¿verdad? Pero la que más rotación tiene es mercadería. ¿Por qué? Porque cuanto más rápido se vende, más rápido se gana. Y se lo voy a exponer de esta manera. Voy a compartir esta página. Ahí en la página de Word, ¿la ven ustedes? Sí, licenciado. Ok. Vale, ¿qué es lo que sucede? Tenemos el dinero en efectivo. Tenemos el dinero en efectivo. Con ese dinero en efectivo, yo voy a poner el signo de igual, oye, pero es una flechita. Con ese dinero en efectivo compramos mercadería, ¿sí? Ese dinero en efectivo, esa mercadería, lo vamos a convertir en ¿qué? En dinero. O sea, a través de la venta lo volvemos a convertir en efectivo, o sea, en dinero, ¿verdad? Quizás mejor le vamos a poner dinero. En dinero. Pero ya no es el mismo dinero el que adquirimos. ¿Por qué ya no es el mismo dinero? Porque hoy obtuvo más, tomando en cuenta su ganancia. Exacto, o sea que ya tuvo más, ¿verdad? Ahí le pongo un signo más. ¿De acuerdo? Ese dinero, con ese dinero que yo obtuve, que no es la misma cantidad del inicio, sino que ya es un dinero incrementado, eso me permite ¿qué? Me permite comprar mercadería, pero ya no es la misma cantidad de mercadería que compré inicialmente, sino que ya es una mercadería incrementada en relación al primero, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa mercadería no la voy a comprar para tenerla ahí guardadita en el almacén, ¿verdad? Sino que la voy a comprar para volverla a convertir en dinero. Pero ya ese dinero que vemos ahí ya está doblemente incrementado porque se incrementó aquí la primera vez y en esta segunda vez ya viene incrementado. ¿Por qué? Porque tiene el incremento de la primera rotación de la mercadería o de ese dinero más el incremento de la nueva rotación. Y esa es parte de la clave, sí, parte de la clave para generar utilidades. Cuanto más rápido se dé este proceso, más rápido voy a estar generando utilidades. Cuanto más rápido yo venda, con ese dinero incrementado, yo vuelvo a comprar mercadería, pero esa mercadería, al igual que el dinero incrementado, también adquiero mercadería incrementada, porque estoy doblemente incrementada, porque no estoy comprando la misma cantidad que compré la primera vez, ni la segunda vez, en tanto que con ese dinero que ya incorpora la ganancia de la mercadería, de las 2 veces que he rotado el dinero, me da la oportunidad de comprar más mercadería. Y de esa manera, cuanto más rápido, aquí voy a tratar de usar algo, permítanme. Estoy buscando una figura que me permita jugar de esa manera. Bueno, vamos a ver. Dinero.
dinero, mercadería. No se puede, no hay una figura. Pero aquí, el dinero me da mercadería. La mercadería me vuelve a dar dinero. Cuanto más rápido yo le dé velocidad a este círculo del dinero convertido en mercadería y de la mercadería vuelto a convertir en dinero, más va a ser la utilidad. O sea, con eso que les estoy queriendo decir, que cuanto más rápido yo venda, más rápido voy a ganar. Y cuanto más venda, o cuanto más veces compre para vender, más rápido va a ser, va a ir creciendo mi utilidad. ¿Por qué? Porque aquí lo ven, compré con un dinero elevado a la 1, adquirí un dinero elevado a la 2, compré mercadería elevada a la 2, eso me da dinero elevado a la 3. Esa mercadería me da dinero a la 2. Esa mercadería elevada a la 1 me da dinero elevado a la 2. El dinero elevado a la 2 me da mercadería elevada a la 3. Perdón, a la 2. Esa mercadería elevada a la 2, como ya se le incorpora también la utilidad, entonces ya me va a dar el dinero, pero ya incrementado o elevado a la 3. ¿Verdad? Para comprar mercadería elevado a la 3. Pero cuanto más rápido de ese movimiento de dinero simple a dinero ya incrementado, pues más utilidades voy a estar teniendo. Y eso es parte precisamente de las formas en que se logra, la forma en que se logra obtener más utilidades. No sé si vieron no sé si vieron el juego, la rotación que se da del dinero. Dinero, mercadería, dinero incrementado, mercadería incrementada, dinero doblemente incrementado, mercadería doblemente incrementada, y así va creciendo el capital de una empresa. No sé si tienen dudas o preguntas. ¿Me escuchan? Todo claro, Lee. Claro, Lee. Ok. Entonces, cuanto más venda, ¿verdad? Más rápido. Por eso es que esto también, al igual que el dinero, y tiene una rotación, ¿verdad? Tiene una rotación bastante similar a la del dinero, aunque no igual, porque el dinero rota más rápido. Porque el dinero, aparte de comprar mercadería, sirve para pagar sueldos, para pagar la luz, etcétera. Hay otras cosas, ¿verdad?, que genera el dinero. Entonces, esa mercadería para la venta, o en el caso de la fábrica, como dije, para comprar materia prima. También la materia prima, mediante un proceso, se convierte en mercadería, y al convertirse en mercadería, pues se vende y se adquiere dinero. Tanto la mercadería como la materia prima se puede manejar bajo la cuenta de inventario. Cuanto más convertible en dinero es el bien, es más circulante, es lo que les había dicho hace un momento. Cuanto más rápido se convierta dinero un bien que posee la empresa, es más circulante. Por ello, en el catálogo de cuentas, la lista de cuentas donde se clasifican los elementos que se tienen que controlar para conocer la condición económica de la empresa, se clasifican en el siguiente orden. Y siempre, en un balance, deben ir expresadas en esa forma, en ese orden. Activo, corriente o circulante. ¿Verdad? La primera es la cuenta caja, que es el dinero en efectivo. La segunda cuenta es bancos, que es el dinero que la empresa deposita en bancos. La tercera cuenta, más cercana al activo circulante o al dinero en efectivo, son los inventarios, que son los artículos que las empresas tienen para la venta o la materia prima para producir. Luego, las cuentas por cobrar, donde se encuentran las deudas a favor de la empresa, y que son corto plazo, o sea, menor de un año. Entre ellas encontramos letras por cobrar, pagarés, mercadería al crédito, etcétera, ¿verdad? Esas son las cuentas por cobrar. O sea, son las deudas a favor de la empresa.
porque la empresa vende el crédito y es a la empresa a la que le debe. Por eso es un activo, porque es un bien que la empresa posee. Aquí tenemos estos, por decirlo así, son parte de los derechos de la empresa. El derecho que esa empresa, de esa persona que le ha quedado de ver, le pueda pagar. Esos son las cuentas no materiales, porque no se ve, sino que hasta que se hace efectivo, hasta que la persona llega a pagar. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta acá, por favor? ¿Sí, Oscar? Lick, o sea que el dinero que más fluye entre los inventarios y la cuenta por cobrar es el inventario. Sí, sí, en la gráfica, en la diapositiva anterior está malo el orden. Están primero los inventarios, ¿verdad? Antes de las cuentas por cobrar. Aquí está ese error, yo lo voy a corregir después. Gracias por hacérmelo ver, Oscar. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, pregunta o observación? O si quieren hacer un aporte adicional a lo que yo he manifestado. ¿Será Lick, bienvenido? entonces los inventarios van de último. Sí, no, los inventarios, no. Primero las cajas, después bancos, después los inventarios. Y por último van las cuentas por cobrar en el activo corriente o circulante. Eso, Lick. Okay. Por eso, acuérdense que esta yo se lo voy a publicar siempre en el aula virtual, ¿verdad? Ahí lo van a tener, en el aula virtual. Esta presentación, ya cuando lo hayamos terminado. Ahorita me interesa es ver si tienen dudas o preguntas con respecto a esta diapositiva. Este es el orden. Cuando yo se lo publique ya les voy a corregir la anterior, ¿verdad? Que está primero cuentas por cobrar y después la cuenta de inventario. Y es al revés. Primero está la cuenta de inventario y después está la cuenta por cobrar. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Seguimos? Fíjense que aquí solo les estoy dando una partecita de un catálogo de cuentas. Si yo, por ejemplo, yo tengo acá impreso un catálogo de cuentas. Ese catálogo de cuentas se compone, ya les voy a decir, son aproximadamente 11 páginas la lista de cuentas de una empresa. Y por supuesto están clasificadas así como yo se las he mencionado, ¿verdad? Activo circulante, activo fijo y activo diferido. Pero yo les estoy dando más que todo las cuentas que yo voy a utilizar para que ustedes comprendan un poco mejor cómo funciona la contabilidad, que es la base para los análisis financieros. O sea, si estamos viendo nosotros administración financiera, tenemos que conocer el funcionamiento de la contabilidad, porque si no, cualquier contador que nosotros le pidamos información, ¿verdad?, para nuestro análisis financiero, nos va a dar cualquier información y tal vez sea información falsa. Entonces eso nos puede llevar a una mala decisión, y esa mala decisión puede llevar, dependiendo de la magnitud y la incidencia que tenga dentro de la empresa, puede llevar hasta la quiebra. ¿Y quién va a ser el responsable? ¿A quién van a fregar los dueños? Al gerente financiero. O sea, el gerente general le da la información al presidente, el presidente se lo da a la Asamblea General de Socios. Entonces, ¿quién es el responsable? El gerente financiero. Vuélense de eso y no le den ni 5 porque por culpa de él estamos ya a punto de cerrar. Ven ustedes la importancia. Una mala información dada por un contador y algo que ustedes no pueden, si no conocen cómo funciona la contabilidad, no van a saber si esa información que les está dando el contador es verdadera o es falsa.
o está, tal vez no falsa, sino que errada. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Seguimos adelante. Activo fijo, ¿verdad? Seguimos siempre con activo. Son los bienes de la empresa con la finalidad de que sirvan para desarrollar su actividad económica y no tienen un tiempo determinado para deshacerse de ellos. También, según el catálogo de cuentas, se clasifican por orden de convertibilidad de dinero en efectivo, así. Y ahí está. O sea, pero el activo fijo, ¿qué es? Son aquellos bienes que quiere la empresa, no para la venta, no para que se esté convirtiendo constantemente en efectivo, sino que para desarrollar su actividad económica. Y actividad económica y comercial, por supuesto, ¿verdad? Por lo tanto, no tienen un tiempo determinado para deshacerse de ellos. Los mostradores en un almacén, ¿verdad? Esos no los tienen ahí a la venta, los tienen para mostrar los productos que están a la venta. O sea que ese mostrador está ahí por tiempo indefinido, o hasta que se arruine, o hasta que la empresa quiebra, o hasta que ya vengan otros diseños y le gusten al dueño, mire, cambiemos para ponernos al día, ¿verdad? Con los diseños. Entonces, se van a hacer, pero de lo contrario, no tienen tiempo, ¿verdad? Otro, por ejemplo, el aire acondicionado. El aire acondicionado no se compra para vender, ¿verdad? En una empresa comercial, a no ser que la empresa se dedique a vender aire acondicionado. Pero si no es eso, los aires van a estar ahí por tiempo indefinido. O hasta que se arruinen del todo, o hasta que están fallando mucho y por eso la empresa decide venderlos para comprar, para actualizarlos, comprar más modernos, ¿verdad? Etcétera. Entonces, esa es la característica del activo fijo, que se compran, se adquieren para que estén en la empresa por un tiempo totalmente indefinido, mientras sean necesarios y sean de utilidad. La maquinaria para fabricar, por ejemplo, en la fábrica, la maquinaria de fábrica, esa la compran por tiempo indefinido y mientras esté en condiciones de poder producir no la van a vender, a no ser, como digo, que la quieran sustituir por maquinaria más moderna y por supuesto más eficiente. Ahí es el gerente financiero el que va a tomar una decisión o el que le va a indicar al gerente general que tome una decisión. Mire, vendamos esta maquinaria porque ya está obsoleta y sale más caro estar con esta maquinaria que comprar una máquina nueva que nos va a dar más productividad, ¿verdad? Entonces mejor es cambiarla. Así es que una máquina de escribir igual, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en la actualidad, ¿cuántas máquinas de escribir ven ustedes? En cualquier empresa que ustedes vean. ¿Ven alguna máquina de escribir, sea manual o sea eléctrica? Dime, Oscar. No, no se miran. No se miran, ¿verdad? ¿Qué es lo que ven ahora? Computadoras, teclados, ¿verdad? De computadoras. Eso es lo que se ve actualmente, teclados. Ya no se ven máquinas de escribir de esas manuales, ni máquinas eléctricas, sino que ahora todo es a través de computación. Entonces, ¿qué sucedió? Que todas las empresas han tenido que ponerse al día con la tecnología para volverse más eficientes. Entonces, ¿hasta cuándo duraron las máquinas de escribir? Hasta que la tecnología le quitó el puesto. Primero, la máquina de escribir manual, que era totalmente manual. Estas desaparecieron, ¿verdad? Cuando aparecieron las máquinas eléctricas, máquinas de escribir eléctricas. Por cierto que ahí tengo yo una máquina de escribir Triumph manual. La tengo a la venta porque eso ya son artículos del recuerdo, ¿verdad? Artículos de colección, así que ahí la tengo a la venta por si alguien la quiere. Pero les digo, la máquina de escribir manual fue sustituida por la máquina eléctrica. La máquina eléctrica, por supuesto, que fue más eficiente y era más, al ser más eficiente, generaba más productividad. Pero luego aparecieron las computadoras y de ahí desaparecieron las máquinas eléctricas. Entonces, por eso dice, son activos que no se compran para estarlos rotando, sino para mantenerlos por un tiempo indefinido dentro de la empresa, o hasta que se arruina, o hasta que es más conveniente actualizar la tecnología en la empresa.
¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay? Ok. Entonces, en el orden, en siempre, de convertibilidad a efectivo, la clasificación, yo no les estoy dando la clasificación completa, como les digo, sino más que todo las cuentas que vamos a utilizar, porque vamos a ver problemitas contables, ¿verdad? La intención es que ustedes conozcan cómo funciona la contabilidad y por eso vamos a ver problemas contables. Vamos a resolver problemas contables. Entonces viene el equipo de oficina. Es el que es más fácil de convertir. ¿Por qué? Porque es más barato, cualquiera lo compra, ¿verdad? ¿Cuántos en aquella época en que las empresas estaban deshaciendo de las máquinas eléctricas? Fueron comprados por muchas personas, incluso por empresas más pequeñas compraron máquinas eléctricas. ¿Por qué? Porque les estaban dando ya prácticamente a precio de liquidación y de liquidación de mercadería en uso. ¿Para qué? Para adquirir computadoras. Entonces, pero ¿cuál es más rápido de convertir a efectivo? ¿El equipo de oficina o la maquinaria y herramientas que utiliza una fábrica? ¿Cuál creen ustedes que es más rápido de convertir en dinero? ¿Un escritorio, que es parte del equipo de oficina? ¿O la cortadora manual del cuero para hacer zapatos? ¿Cuál creen que se vende más rápido? ¿El escritorio o esa máquina para cortar el cuero? Creería yo que la de... Oh, perdón, ahí. Sí, dime. No, creería yo que la de escritorio. El escritorio es lógico, se va a aumentar. Entonces quiere decir que el más convertible a efectivo es el equipo de oficina. Es un activo fijo, pero es más fácil de convertir a plata en el equipo de oficina. ¿Y quiénes están dentro del equipo de oficina? El mobiliario, ¿ya? O sea, la silla, por ejemplo, que se sienta la secretaria, los escritorios, las computadoras, las máquinas que se usan pues, para el desarrollo del trabajo. Por ejemplo, en algunas empresas yo he visto que tienen las lamparitas donde meten el billete para ver si no van a meterle dinero falso. Eso es parte de la maquinaria del equipo de oficina. El verificador, pues, de los billetes, a ver si es o no es falso. Aunque les digo, pues, los cajeros reciben una capacitación para poder detectar cuándo un billete es falso. Claro, en las empresas que tienen la capacidad para pagar esa capacitación. Sí, Arlen, ¿qué me dices? Arlen, Gaylin. Aileen me estaba Hola, diciendo. Lick. Hola, Buenas noches. No, Bueno. solamente le quería decir que estaba teniendo problemas con mi micrófono de la computadora, entonces me accedí a la clase por medio de mi teléfono para poder ocupar el micrófono. Así que le va a parecer que estoy conectada 2 veces, pero es por eso, porque en el teléfono estoy ocupando el micrófono y en la compu estoy tomando apuntes. Ok, excelente. Gracias por la aclaración, ¿verdad? Bueno, Liga, Gracias y disculpe que lo interrumpí. No, no hay problema, hija. ¿Verdad? Es para que vean que estoy pendiente de todos. Gracias. Bueno, entonces, como digo, las maquinarias se usan para el desarrollo del trabajo. Hasta esas lamparitas. En los cajeros, por ejemplo, de un banco. Ahí ven ustedes que tienen esas lamparitas donde pasan el billete, ¿verdad? Para ver si eso no es falso. O ahora, más modernamente, en las máquinas de contar billetes, ahí meten el billete. De una vez que lo cuenta, de una vez determina cuál es falso y cuál no, ¿verdad? O sea, antes solo era la maquinita y estaba la máquina de contar billetes que solo contaba billetes y a la par estaba la maquinita para detectar un billete falso. Ahora no, la misma máquina de contar billetes ya trae incorporado el detector de billetes falsos. Entonces, por eso digo, de acuerdo a la posibilidad de convertir en dinero en efectivo, con mayor rapidez, así es como se van clasificando los bienes del activo fijo. Por eso está primero equipo de oficina, maquinaria y herramientas que son utilizadas para la fabricación de productos que se venden en la empresa.
el equipo rodante, ¿verdad? Cuando me refiero al equipo rodante se refiere a los vehículos, ya sea vehículos para transportar el personal o para trasladar mercaderías. Por eso ahí les pongo dos fotografías, ¿verdad? Un tráiler y una camioneta. O sea, o incluso algunas empresas hoy con esta situación de la pandemia compraron microbuses porque le salía, al final de cuentas, le salía más barato comprar un microbús para ir a dejar y a recoger a su personal que estar pagando Uber u otro tipo de transporte, ¿verdad? Autorizado por el gobierno. Entonces, como ven, pero eso, si en este momento ellos deciden venderlo, van a haber compradores, pues, y va a ser fácil venderlo. Por lo menos, quizás un tráiler no tan fácil como un vehículo de transporte para personal, ¿verdad? Después del equipo rodante siguen los terrenos. Cuando la empresa procede bienes inmuebles sin construcción. Por ejemplo, el ingenio El Ángel, la producción de ellos es el azúcar. Ellos tenían cañales. ¿Qué pasó con esos cañales? Yo creo que ya no los tienen, esos terrenos. Los vendieron. ¿Por qué los vendieron? Porque la tierra se agotó. O sea, después que la tierra, unos cañales, termina agotándose. Y después ahí siembren lo que siembren, lo siembren. No se desarrolla nada, pues, porque la tierra quedó tan agotada que ya las plantas ya no tienen nada que absorber. Entonces, muchos de esos terrenos los han utilizado para construcción. Muchos de esos terrenos. Pero hay que ver ustedes también el por qué también la protesta de la gente de que no quieren que hayan cañales. Pero, como digo, esos terrenos no fue fácil para la empresa, el ingenio El Ángel, venderlos, porque casi nadie los quería comprar, porque eran terrenos para agricultura, aunque ya, y peor, ya agotados. Entonces, ¿quiénes lo fueron adquiriendo? Las empresas constructoras para construir. Pero costó vender. Cuesta más vender un terreno que un equipo rodante, que una maquinaria o que un equipo de oficina. Entonces, como ustedes ven, van en el orden en que pueden ser trasladados efectivos. Y por último, los edificios. Eso es cuando la empresa posee edificios para desarrollar sus actividades de producción o comerciales o etcétera. Estamos aquí, hasta aquí, ¿de acuerdo? Y por último, sí, dime. Licenciado, ¿Sí? fíjese que tengo una pregunta es acerca de estos conceptos. Dime, Pablo. No sé qué será factible, es decir, eso tendrá que ver con la factibilidad de venta y todo eso, ¿no? Sí, el exacto. precio, o sea, el activo fijo. Ah, correcto. Sí, mira, efectivamente, eso yo no quería entrar a ese detalle porque pues no es tanto de interés para ustedes, pero efectivamente, en la medida en que cualquiera de estos activos fijos se haya utilizado más tiempo, el precio baja. Es más, en la ley establece cuál es el procedimiento para que los artículos vayan perdiendo valor en el tiempo. A eso se le llama depreciación. Y eso se le llama depreciación. O sea que dentro de los ajustes que se hacen al balance, al final de año, está aplicarle el procedimiento de depreciación establecido en el Código de Comercio para bajarle el valor. O sea, un carro comprado en el 2015 no vale lo mismo que un carro comprado en el 2019. O sea, un modelo del 2015 no es lo mismo que un modelo del 2019. Lógicamente, el del 2019 es más caro. Ya no digamos si fuera del año, ¿verdad? Del 2020. Entonces, eso significa que todos los bienes fijos de la empresa con el tiempo van perdiendo valor. Y la empresa tiene que contabilizar esa pérdida de valor. Y lo contabiliza bajo la cuenta de, se las acabo de decir, depreciación. Bajo el nombre de la cuenta de depreciación.
No sé si queda contestada tu pregunta, Pablo. Sí, sí, licenciado. Sí, Si no, sí. dime, yo con mucho Sí, gusto amplío. es que se me traba el micrófono, pero sí. Ok, excelente. Entonces, como digo, están los edificios, ¿verdad? Y por último, las cuentas por cobrar a largo plazo. Estamos hablando de aquellas deudas a favor de la empresa. ¿Cuáles son a largo y mediano plazo? Hasta un año se considera de corto plazo. Las deudas a favor de la empresa. Hasta un año se considera a corto plazo. Hasta 3 años se consideran de mediano plazo. Y más de 3 años son de largo plazo. Entonces, todas esas deudas se clasifican como el activo fijo. Cuando una deuda va a vencer en un año, en que ha estado, por ejemplo, el largo plazo, pero cuando ya solo faltan, digamos, 3 años para que vence ese plazo, entonces se traslada de largo plazo a mediano plazo. Y cuando ya solo falta un año para que esa deuda se termine de pagar, entonces pasa de mediano plazo a corto plazo. Tienen que hacer esos ajustes contables. Y eso es el encargado, es el contador. Pero el que tiene al final de cuentas que revisar lo que hace el contador es el auditor, ¿verdad? El auditor. Es una de las funciones. Bien, no sé si queda claro cuáles son las cuentas de activo fijo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, todo claro, Lick, solo porque dice entre paréntesis con a la parte de activo fijo. Creo que posiblemente lo dijo, pero no me quedó claro. Lick. Es continuación, sí, activo fijo es continuación. Acordate que empezamos aquí, Pensé que en la era. anterior, de activo fijo. La primera cuenta que vimos fue equipo de oficina, la segunda maquinaria y herramientas, la tercera fue equipo rodante, la cuarta terreno, la quinta edificios. Son más, como les digo, ¿verdad? Ya les dije, ahí tenemos, yo tengo ese catálogo de cuentas, que es algo pequeño, que tenía como 6 páginas, la lista de cuentas, ¿verdad? Clasificada, por supuesto, de acuerdo a su nivel de capacidad de convertirse en efectivo. O sea, el catálogo de cuentas va, el orden de las cuentas va de acuerdo a su capacidad de convertibilidad a dinero. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta o algo que quieran agregar? Sí, Lick, yo tengo una pregunta. O sea que se va a registrar dos veces la cuenta de cuentas por cobrar. Una que es a corto plazo en la parte de los activos corrientes y luego en activo no corriente o fijo se registra las cuentas por cobrar a largo plazo. No. Lo que sucede es esto. Cuando una deuda a favor de la empresa es más de 3 años, se clasifica, es clasificación de largo plazo, cuenta por cobrar a largo plazo. Si ya ese plazo ya bajó a 3 años o menos de 3 años, entonces tiene que hacerse el traslado a una cuenta de mediano plazo. Cuando esa cuenta llega a tener un vencimiento menor a un año, entonces hay que trasladarla de mediano plazo hacia un año. Hacia cuentas por cobrar de corto plazo. No sé si me he explicado, si quedó claro, Fátima. Sí, 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 ahora sí ya entendí. Muchas gracias. Ok, excelente. ¿Alguna otra duda o pregunta? Ok, sigamos adelante. Ahora vamos con el activo diferido, que es la tercera clasificación que tiene el activo fijo, el activo diferido. Son las empresas que la empresa paga por adelantado o activos intangibles. Esos son los activos diferidos. Son aquellos pagos por adelantado que hace la empresa o activos intangibles. Y aquí tenemos ya la clasificación de cuentas que vamos a utilizar. Pagos anticipados. Por ejemplo, pago de seguros. Pagos de seguros para empleados. Pagos de seguros del negocio. O sea, se paga la cuota al principio de año. Al principio de año se paga la cuota del seguro, digamos, de los empleados. Seguro médico.
La institución, si tiene seguro médico para sus empleados, ¿verdad?, lo va a pagar a principio de año. Entonces es un pago anticipado, un pago diferido, porque difiere del tiempo en que realmente se va a utilizar. Y a veces ni siquiera se utiliza. El pago del seguro para el negocio, pago contra incendios, pago contra desastres, pago contra, incluso hay seguros hasta pago contra pérdidas, ¿verdad? Entonces, como eso puede hacer que se usen, puede hacer que no se utilicen, entonces le llaman diferidos, porque se pagan antes de que sucedan los hechos. Entonces son activos diferidos. Los otros son las licencias y concesiones. Las licencias es el pago que se hace por la concesión de una marca o una representación. Si yo voy a representar, por ejemplo, la idea tiene la licencia o concesión de representar la marca Toyota. Ellos este pago lo hacen anualmente y lo hacen por anticipación. Entonces, ese es un activo diferido, porque adquieren el derecho de explotar la marca Toyota. Y son, acá en El Salvador, representantes únicos y exclusivos de la Toyota. Entonces, ya no solo es una concesión, sino que es una licencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya nadie más puede explotar la venta, dedicarse a la venta de Toyota, de carro Toyota. Así, ¿verdad? Carro nuevo, ¿verdad? Carro del año. Nadie más puede hacerlo. Ahora, cuando hay ya segunda mano, ya allí, como ese vehículo pasa ya a propiedad del usuario, él lo puede vender cuando quiera, donde quiera y como quiera. Pero la venta por primera vez solo la puede hacer Toyota. Esos son, digamos, el activo diferido. ¿Alguna duda, alguna pregunta? O sea, son los pagos anticipados. Por ejemplo, McDonald's. McDonald's sabemos nosotros que es una fábrica, es una compañía de Estados Unidos. Y McDonald's de aquí de El Salvador es una concesionaria de la marca McDonald's. Y nadie más que ese concesionario puede utilizar esa marca acá. Dime, Pablo, ¿me quieres decir algo? Pablo, ¿me decías algo? Bien, sí, dime. No, licenciado, es que no sé si puede, es que el micrófono se me... Sí, disculpen. Sí. Ok, no, pero yo pregunto, pues, porque puede ser que sea real, ¿verdad? Así que por eso Lick, yo tengo una pregunta. Ajá, dime. ¿Cuál es? Solamente cuando estábamos hablando de los pagos anticipados, solamente entran los seguros en ese tipo de activos, o hay otros ejemplos. Sí, bueno, dijimos los seguros, ¿verdad? Dijimos los gastos médicos por anticipado, el seguro médico para los empleados. ¿Qué te podría decir? ¿Algún otro? Déjame ver aquí en el catálogo. Leí que los servicios no entran aquí en esta cuenta. ¿Servicios pagados por anticipado? ¿Cómo no? Claro que sí. Por ejemplo, agua, internet, sí, si lo pagas por anticipado, sí. Desde luego que sí. Aquí está el catálogo, ya se me había escondido. Se me había revelado. Ya vamos a ver aquí. Por ejemplo, está aquí está. Los activos intangibles, tenemos por ejemplo el derecho de llave, o sea, el derecho de usar la marca o nombre de una empresa, el costo de adquisición, ¿verdad? de ese derecho de llave, las amortizaciones, las patentes y marcas. Eso es un derecho, eso tiene un costo, las patentes y marcas. Si yo la vendo, hasta entonces voy a adquirir un rédito sobre esa patente o sobre esa marca. Las amortizaciones, ¿verdad?
programas y sistemas también. Los pago hoy, pero los voy a utilizar por un tiempo indefinido para adelante. Esos serían como, digamos, otros activos diferidos. No sé si queda respondida tu pregunta. Sí, Lick, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Seguimos. Entonces, si ustedes recuerdan, vimos el activo, pasivo y capital. Activo, pasivo y capital. Ahorita hemos terminado de ver lo importante para ustedes de lo que es el activo. Lo importante es que ustedes entiendan qué es el activo y cómo funciona. Y su clasificación: activo circulante, activo fijo, activo diferido. Ahora vamos a ver, ahí terminamos de ver el activo, la parte que nos interesa. Hay más cuentas, pues, ¿verdad? Y como les digo, solo de activo hay como 2 o 3 páginas de ese catálogo de cuentas que yo poseo. Yo le voy a dar las más importantes, porque lo que me interesa no es que ustedes aprendan contabilidad, sino que aprendan cómo funciona. Ahora pasemos al pasivo. Son todas las deudas en contra de la empresa y que se tiene la obligación de pagarlas en un plazo determinado. O sea que estamos hablando ya hoy de 2 tipos de deudas. Las deudas a favor de la empresa, que son de activo, y las deudas en contra de la empresa, que son de pasivo. Porque ustedes solo hablaban de deuda, pero no me hablaban de deuda a favor de la empresa o de deuda en contra de la empresa. Ya vimos las deudas a favor de la empresa, que son un activo, pero las deudas en contra de la empresa son pasivos. O sea, todo lo que la empresa debe, ¿ya? Son pasivos. Y al igual que el activo, se divide en pasivo corriente o circulante, pasivo fijo y pasivo diferido. Pasivo circulante o corriente, pasivo fijo o pasivo diferido. Pasivo corriente o circulante ya dijimos que es lo mismo, ¿verdad? Y está compuesto por aquellas deudas menores a un año, el pasivo corriente o circulante. Todas las deudas que se tienen que pagar en menos de un año, que la empresa tiene que pagarlas en menos de un año, son pasivo corriente o pasivo circulante. ¿Alguna duda hasta allí? ¿Alguna pregunta? O sea que cuando yo les dé problemitas para que ustedes resuelvan, tienen que poner mucha atención si le estoy diciendo una deuda a favor de la empresa o si le estoy diciendo una deuda en contra de la empresa, ¿verdad? O sea, una obligación que la empresa tiene de pagar. Veamos ahora las cuentas que pueden intervenir en un pasivo corriente circulante. Los sobregiros bancarios. ¿Quién sabe qué son los sobregiros bancarios? ¿Quién sabe? ¿Cuándo es que una cuenta, cuando decimos que una cuenta, una tarjeta de crédito está sobregirada? Licenciado, Dime. yo entiendo que los sobregiros bancarios son cuando se alcanza el límite de crédito que ofrece la tarjeta, por ejemplo. Correcto. O sea que algunos bancos permiten que tú te excedas del límite autorizado hasta otra cantidad, ¿verdad? Adicional. O sea, por decirte algo, te dan un límite de $1000, pero tú ya estás en el supermercado, ya tienes casi topada la tarjeta y te falta todavía $100 para cubrir lo que estás comprando. Entonces ahí el banco te permite sobregirar la tarjeta. O sea, esos $100 están sobre el límite de $1000 autorizados. Entonces esos $100 son los que se llaman sobregiro. Ese es en el caso de, y esa es una deuda, por supuesto, ¿verdad? Pero es una deuda sobre deuda, por decirlo así, ¿verdad? O sea, es una segunda concesión que te concede el banco. Ese es un sobregiro bancario. Pero también se da en el sentido contrario.
porque cuando hablamos de tarjeta, ese es un pasivo contablemente para ti. Ese es un pasivo porque es una deuda tuya. Pero también tenemos cuentas corrientes o cuentas cheques, como mejor se conoce, o mejor la conocen algunas personas, la cuenta cheque. Yo deposito en el banco, pero a veces el banco me autoriza girar más de lo que tengo depositado. Por decir algo, yo tengo depositado $5,000, pero voy a girar un cheque de $2,000, perdón, de $8,000, pero no tengo los $5,000 en la cuenta corriente. O sea, en la cuenta cheque no tengo los $8,000, solo tengo 5,000. Pero como tengo un sobregiro autorizado de 3,000, entonces me alcanza a cubrir el cheque de 2,000. Esos $3,000 que estoy girando sobre mi cuenta y que sobrepasan lo que yo tengo depositado, eso también es un sobregiro bancario. No sé si me he explicado bien. O sea que estoy girando arriba de lo que yo tengo depositado. Sí, Pablo. Sí, fíjese que no será eso que usted está comentando, que lo harán así como a propósito para que la persona pues se tope más y pues en consecuencia pues les deba más o algo así. No, eso por lo general, eso del sobregiro, eso va mediante un contrato. O sea, que porque Carlos Alberto no, ya se le terminó lo que tenía en cuenta corriente, el banco le va a autorizar que sobregiro así en forma automática, eso no se da. Eso tiene que haber un previo contrato, donde el banco le da la potestad de girar más de lo depositado. Y hay condiciones, el banco le pone condiciones a la persona que le da ese sobregiro, que le autoriza ese sobregiro. Se hace mediante un contrato. Yo he conocido, por ejemplo, instituciones que tienen sobregiro hasta más de $100,000. O sea, que pueden sobregirar sus cuentas arriba de $100,000. O sea, se les acabó la plata y siguen girando hasta por $100,000. Pero eso, para ellos, es un sobregiro autorizado y tiene límite. Lo mismo sucede con las tarjetas, también tiene un límite. Y en el contrato, cuando se firma, dice que puede tener un sobregiro hasta de tanto, ahí lo especifico. Y la persona se somete a las condiciones de ese sobregiro en la tarjeta. Lo mismo que la empresa, o a veces las personas, pues, ¿verdad? Porque a veces esos sobregiros se los dan a las personas, también, no solamente a las empresas. Entonces, la persona se somete a un contrato de sobregiro, porque eso prácticamente es un crédito instantáneo, un crédito automático, ¿verdad? Un crédito automático. ¿Por qué? Porque se acabó la plata depositada en la cuenta corriente y si siguen girando cheques, entonces automáticamente comienza a hacer crédito, comienza a generar deuda, ¿verdad? Adicional. Comienza a generar una deuda porque es un sobregiro, está girando sobre la plata que ya no tiene. No sé si me he explicado. Lick, ¿Sí? Dime. buenas noches. Buenas Una noches. pregunta respecto a eso que está diciendo de que después genera una deuda. ¿Cómo es la mejor manera de que esas personas así puedan salir de este sobregiro que tienen ya en sus cuentas? Como te digo, ahí hay un contrato. Y en el contrato se rigen las normas de cómo se va a pagar ese sobregiro, ¿ya? Por lo general, como digo, esos sobregiros se los dan en las cuentas, en las tarjetas de crédito. Ya en el mismo contrato de la tarjeta de crédito viene establecido que tiene un margen adicional del saldo, ¿verdad? Pero que tiene que ser pagado en un determinado tiempo. Porque para el sobregiro, eso significa que van a pagar una tasa de interés mayor, en el caso de las tarjetas, ¿verdad? Mayor que lo que pagan por el límite. O sea, por decir algo, si para $1,000 en la tarjeta, para el saldo de $1,000 de la tarjeta, yo estoy pagando el 48% anual, ya les puedo hablar en ese término, el 48% anual, si yo me sobregiro, o sea,
Si gasto más de esos $1000 y me pago 100, me paso $100 más, por esos $100 ya no pago el 48%. Pago a veces hasta el 60, 70%. Pero eso está establecido en el contrato. Lo mismo sucede con los sobregiros en cuenta corriente. Que desde el momento que yo utilice el sobregiro, ese saldo de sobregiro, desde ese momento yo le estoy pagando un interés, le tengo que pagar un interés al banco. O sea que esos sobregiros no son de choto, son pagados. Y por lo general esos sobregiros bancarios son más caros que un crédito normal. ¿Verdad? No sé si me he explicado, Roberto. Sí, 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 se explicó bien. Gracias. Ok. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Y por lo tanto los sobregiros bancarios son de cortísimo plazo. No son así de cortos, sino que son cortísimo plazo. Porque hay que cubrirlos cuanto antes, porque así dice el contrato. ¿No? Así dice el contrato. Pero sí se tiene esa opción. Imagínense ustedes que mandé un pedido para Estados Unidos, todavía no me lo han pagado, pero ya necesito la plata, entonces recurre al sobregiro. Cuando me venga la plata, con esa plata yo cubro el sobregiro, porque eso tengo que cubrirlo cuanto antes. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? O sea que, Licenciado, sí, dime. yo tengo una pregunta. Sí, dime. O sea que con Ah, estos sobregiros sí le dan como límite de tiempo para pagarlos, pero no le dan un límite en la cantidad con la que se puede exceder. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Por eso digo, dan un límite de tiempo y dan un límite de exceso. ¿Ya? De exceso. O sea, tú te excedes de los depósitos que tienes en cuenta corriente o te excedes del saldo que autorizado en la cuenta. Por eso te dan un tiempo para que lo pagues y además de eso te dan una tasa de interés que tienes que pagar. No sé si queda respondida tu duda. Sí, sí, Liz. Ok. Gracias. O sea que esos son créditos automáticos, por lo tanto, casi en esa misma forma automática tienen que pagarse. Por eso es que son de cortísimo plazo. ¿Ya? Por eso es que está como en primera línea, en primera fila, digámoslo así, de los pasivos corrientes o pasivos circulantes. Porque es de cortísimo plazo. Quizás ya tengo hambre, por eso estoy hablando ya de plazo, ¿verdad? Luego están los préstamos a corto plazo. O sea que son aquellos préstamos que se adquieren a un plazo inferior a un año. Un préstamo o crédito en contra de la empresa que deben ser pagados en un periodo un periodo menor a un año. Esos son los préstamos a corto plazo. O sea que es similar allá, ¿verdad? En los tipos de crédito a favor de la empresa, que hay de corto, mediano y largo plazo. Pues lo mismo acá. Dentro del pasivo circulante ingresan las deudas en contra de la empresa que tienen un plazo inferior a un año. Por lo tanto, los sobregiros son préstamos de corto plazo, pero son incluso más cortos porque se habla de días o de meses para poder cubrir ese saldo. Y está en constante movimiento, está en constante rotación. Pago el sobregiro, me vuelvo a sobregirar, pago el sobregiro y está en constante rotación. Por eso es bien circulante, o sea, por eso es un pasivo bien circulante. En cambio, el de corto plazo no, se tiene todo el año para pagar. Esos son préstamos a corto plazo. ¿Cuáles son, por ejemplo? Las letras por pagar, los pagarés, letras por pagar en el plazo de un año, máximo, los pagarés a un año, los créditos otorgados por sus proveedores. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de que Calleja tiene una táctica, una estrategia. Compra el crédito, la mercadería que vende y en el momento que le dan la mercadería le firman lo que se llama un quedan, ¿verdad? Ese quedan tiene un plazo, vence a los 3 meses, para pagarlo en 3 meses. O sea, fíjense qué bonito. Las empresas más pequeñas están financiando a la empresa más grande. ¿Por qué? Porque ese pequeño empresario
que a veces le llega a vender la verdura, el tomate, va a recibir esa paga hasta los 3 meses. ¿Y a él? ¿Quién le va a cubrir esa plata? ¿Quién le va a dar crédito? ¿A un campesino quién le da crédito? Es bien difícil, ¿verdad? Entonces la empresa más pequeña está financiando la más grande. Buena estrategia, ¿verdad? Porque se están financiando a través de todos sus proveedores. Entonces, ese dinero que tienen que pagar a 3 meses es una cuenta por pagar. Y son los créditos, como digo, otorgados por sus proveedores. Tienen que pagarlos en 3 meses. Y a veces a los 3 meses, sí, mire, sí que no le ha salido el cheque todavía. Y se toman hasta 4 meses para pagar. Estamos. Están los intereses por pagar. También, ¿verdad? Son, por ese sobregiro se tiene que pagar mensualmente el interés. Entonces, esos intereses por pagar son parte de los préstamos a corto plazo. Las cartas de crédito. ¿Quién sabe qué son las cartas de crédito? ¿No hay nadie? Fíjense que las cartas de crédito son de la siguiente manera. Funcionan más que todo a nivel internacional, por medio de un banco nacional. Una empresa importa mercadería de otro país. Pero el importador aquí en nuestro país pide la mercadería, pero el otro le dice, yo quiero una garantía de que me vas a pagar. Entonces se va al banco y le dice que le compra una carta de crédito. O sea, la empresa que está comprando, o sea, la empresa que está importando, le compra una carta de crédito al banco, ¿verdad? Por el monto o más, por el monto de lo que está importando. Y el banco es el que se encarga de decirle, mire, nosotros le respondemos por la deuda de su comprador. Entonces el exportador allá en el otro país, con la confianza de que ese banco está dando fe de que le van a pagar, y si no paga, ese exportador del otro país no va a demandar al importador, sino que va a demandar al banco que vendió la carta de crédito. ¿Ya? Que vendió la carta de crédito. Va a demandar, y va a ser el banco el que le pague. Y será el banco el que después demandará al importador local. Esas son las cartas de crédito. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Licenciado, ¿Sí? Dime. y todo ese proceso que usted acaba de mencionar le beneficia al banco. Claro, sí, en primer lugar, eso es un tipo de crédito que le está dando a la empresa que solicita la carta de crédito. Es un crédito, ¿ya? Y por ese crédito le va a cobrar intereses. Claro, la empresa no paga, el banco no paga hasta que venga la mercadería, ¿verdad? Pero ya quedó comprometido a pagar allá, en el otro país. Entonces, bajo ese criterio, el exportador allá en el otro país manda la mercadería. Pero por eso le está cobrando intereses al importador acá en nuestro país. No es de choto, sino que le cobra intereses a esa carta de crédito. Y además de eso, el importador adquiere un compromiso con el banco. Y el banco, para garantizarse que realmente pague, le hipoteca bienes. O sea, hay un respaldo real. Hay un respaldo real sobre esa deuda. Porque es una deuda que está adquiriendo el importador, o sea, el empresario nacional. No sé si te queda claro, Pablo, David, perdón. Sí, licenciado. Gracias. Está el débito fiscal. ¿Quién sabe qué es el débito fiscal? Bonita pregunta para examen, ¿verdad? Porque eso lo vimos cuando vimos el sistema tributario de El Salvador. Ahí se lo expliqué. Son los impuestos, Lee. Sí, es un tipo de impuesto, correcto. Licenciado. ¿Sí? Dime. Es como cuando yo he visto, por ejemplo, cuando alguien va a la gasolinera y da un cheque, entonces cuando uno le pregunta, ¿y de qué es eso? ¿Por qué lo paga así no con efectivo? Y dice, es que es un crédito fiscal, es como una garantía laboral, podrías interpretarse así. No. Miren, el débito fiscal es el siguiente.
las empresas cuando compran pagan el IVA, pagan el IVA. Al momento en que, pero pagan el IVA a la empresa que le vende, porque la empresa que le vende se lo vende con IVA. Pero lo que hace esta empresa es trasladar ese IVA al siguiente comprador. ¿Cómo lo traslada? Primero lo pone en la factura, pero en la declaración que él hace, que la hace mensualmente al Ministerio de Hacienda, están los débitos fiscales y los créditos fiscales. Los débitos son todas las facturas, todo el IVA que él pagó por las compras que hizo en general, por todas las compras. Entonces, eso se convierte para ellos en un débito fiscal. Ese débito fiscal lo descuentan del crédito fiscal, o sea, de lo que ellos han captado a través de la venta en IVA. O sea, del IVA que ellos le cobran a sus clientes, y ahí descuenta lo que ellos pagaron a sus proveedores. Ese es el débito fiscal. No sé si me he explicado, Pablo. ¿Y a los demás? Sí, claro. ¿Qué dicen los demás? ¿Se entendió bien? Sí, licenciado, yo solo tengo una pregunta. Ajá, dime, Eric. Es como, por ejemplo, así como lo que explicó, y eso también a la otra empresa le puede servir para quizás reducir los impuestos que paga en el país originario. Esa es una forma en que ya está establecida, en el cual al final quien paga todo eso, el crédito fiscal, es el consumidor final. O sea, yo le compro a la DOC, ¿verdad?, un lote de zapatos para vender. Yo le pago a la DOC, le pago IVA. Y me da factura donde está detallado el IVA que estoy pagando. Cuando yo vendo, yo le cobro el IVA al que me lo compra, ¿verdad? Entonces, ese IVA yo lo tengo que reportar al Ministerio de Hacienda, porque eso no es de la empresa que vende, sino que ese es del gobierno. Pero a ese IVA yo lo que hago es restarle el IVA que yo pagué. Ese IVA que yo pagué es el débito fiscal, se conoce como débito fiscal. No sé si queda mejor explicado ahora, Eric, o compañeros. Sí, licenciado, muchas gracias. ¿Alguna duda, otra pregunta, compañero? Sí, dime. Pero verdad Dime, que Fátima. las compras que se hacen deben de ser de acuerdo al rubro que tiene la empresa. No es que yo vaya a comprar cualquier cosa y diga, exijo, o sea, voy a exigir o a mi débito fiscal o voy a hacer el débito Para ellos, fiscal. toda compra que hagan y que lleve crédito fiscal, que hayan pagado IVA, ellos lo que hacen es cargárselo, descontarlo, pues. Aunque hayan ido a comprar un traje nuevo para el gerente general, por decir algo, para el dueño de la empresa. Ese traje pagó IVA. Y eso lo ponen como débito fiscal porque pagan la factura como que fuera de la empresa. ¿Ya? Esa es una forma en que evaden el IVA acá en nuestro país. Ahí te pongo un ejemplo bien sencillo. Porque él, cuando compra un traje para su uso personal, no tendría por qué estarlo poniendo o cobrando ese IVA a través de la empresa. Entonces, lejos de yo cobro el IVA y ese IVA que yo como consumidor final, porque es el consumidor final el que paga realmente el IVA, lo vimos en su momento, ¿verdad? En lugar de pagar ese IVA como consumidor final, lo descuento a través del débito fiscal de la empresa. Entonces no pago IVA por ese traje, me sale más barato. O el carro que yo compro, ¿verdad? Paso la factura ahí por la empresa ¿para qué? Para descontarme el IVA, ¿va? Entonces el carro todavía me sale más barato. ¿Ya? ¿Queda claro, Fátima? Sí. Esa es otra de las debilidades que tiene nuestro sistema de impuesto del IVA, ¿verdad? Facilita, el sistema mismo facilita no solamente la evasión fiscal, sino que el robo fiscal, porque eso ya es un robo. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Otro pasivo circulante es los dividendos por pagar.
Ya lo había mencionado, el ejercicio fiscal de todas las empresas aquí en nuestro país desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Al 31 de diciembre se determina el balance general y las utilidades de ese año, ¿verdad? Al 31 de diciembre. Lógicamente que sí hacen el estado de pérdida y ganancia, el estado de resultados, ¿verdad? De todo ese año. Entonces, al 31 de diciembre se tiene que hacer el corte, el balance. Y no necesariamente tienen que hacer exactamente, ¿verdad? Algunas empresas sí lo hacen y se quedan hasta la noche, ¿verdad? Haciendo eso para cerrar el 31 de diciembre o el último día que trabajan, ¿verdad? Cerrando el ejercicio fiscal. Ahí están las utilidades, pero eso no significa que a las 12 de la noche ahí van a estar haciendo cola los dueños de la empresa, ¿verdad? Los accionistas. Mire, aquí vengo porque me pagan mi dividendo, o sea, mi utilidad, que me dieron mis acciones. No. Entonces eso se va a contabilizar como dividendos por pagar. Y ahí van a estar en esa cuenta hasta que el dueño de las acciones reclame sus dividendos del ejercicio anterior. Entonces, mientras están ahí, están en dividendos por pagar. Y por lo general, los socios no van a venir a cobrar hasta los 3 años los dividendos. Se van a cobrar en el mismo año. Por eso se dio también una deuda de corto plazo. Los dividendos por pagar. No sé si queda claro. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Dime, Eric. ¿Está claro? Luego siguen los bonos. Los bonos ya los vimos cuando vemos títulos valores, ¿verdad? Por lo general, los bonos, muchos son a un año. O sea, yo te prometo un bono como interés, luego una cédula hipotecaria, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, los bonos, ¿qué es lo que hace? Esos, o simplemente también hay otro tipo de bonos que se ponen a la venta. Entonces, si el vencimiento de ese bono es un año, entonces es del activo circulante. O sea, pues que yo compro el bono y me lo van a pagar a una fecha dentro del mismo año en que lo compré. Entonces ese bono es de corto plazo, o sea, de pasivo circulante. Lo mismo sucede con las cédulas hipotecarias. Si estas deben ser pagadas en el periodo no superior a un año. O sea, tiene que ser pagado en menos de un año, o sea, en el mismo año donde fueron emitidas las cédulas hipotecarias. Si tienen vencimiento a un año, esos son pasivos o deudas de corto plazo. Recuerden que las cédulas se venden. Si yo tengo una empresa y necesito plata, hago una emisión de cédulas hipotecarias para venderlas y para ser resarcidas, o sea, pagadas de nuevo al comprador en un periodo inferior a un año. Esas cédulas hipotecarias, entonces, son de corto plazo. Son deudas de corto plazo, que lo debe la empresa. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Vamos bien? Seguimos, pues. Ahora vamos con los pasivos de mediano plazo. Son todas las deudas que se tienen que cancelar en un periodo superior a un año, pero menor a 5 años. Ese es el pasivo de mediano plazo. Todas las deudas que se tienen que cancelar en un periodo superior a un año, pero menor a 5. O sea, aquellas deudas que la empresa adquiere para ser pagadas en un periodo hasta de 5 años, pero mayores de un año. O sea, si la deuda no la pago en el primer año, sino que de 1 a 5 años, entonces ese es un pasivo de mediano plazo. ¿Alguna duda? ¿Acá? ¿Estamos bien? Ok. Entre estas cuentas se encuentran créditos adquiridos. ¿Cuánto por lo general para comprar un furgón? Ese equipo de reparto, ¿verdad? Ese se llama la cuenta, equipo de reparto. Para comprar un furgón, la empresa necesita un crédito, lo pide al banco. Si ese crédito el banco me lo dio a un plazo
mayor a 1 año, pero menor de 5 años, entonces ese crédito es un pasivo de mediano plazo. Lo mismo los pagarés o letras, ¿verdad? Que yo firme como empresa. Estoy hablando como empresa, yo empresa, no yo dueño de la empresa, yo empresa. Entonces esos pagarés o letras cuyo vencimiento es superior a 1 año, pero menor de 5 años, eso constituye un pasivo de mediano plazo. ¿Está claro eso? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Esto sería siempre dentro del pasivo corriente, ¿verdad? No, el pasivo corriente ya lo terminamos de ver. Ah, que sería de menor a 1 año. Ya ya es un pasivo de mediano plazo. Ah, ok. Ya no estamos viendo el pasivo corriente, ya lo terminamos de ver. Cierto. Y hoy estamos viendo el pasivo de mediano plazo, ¿no? Entonces, si el plazo para pagar ese pagaré o esa letra es superior a 1 año, pero inferior a 5 años, entonces es un pasivo de mediano plazo. ¿Ya? Las indemnizaciones. Igual. Las indemnizaciones, igual. Mire, yo no tengo para pagarle ahorita al empleado, ¿verdad? Lo estoy despidiendo, pero no tengo para pagarle. Entonces, pacto con el empleado pagárselo en un periodo superior a 1 año, pero inferior a 5 años. Puede ser, por ejemplo, a 3 años, a 2 años, ya entra en el mediano plazo. ¿De acuerdo? Aquí viene otra cosa. ¿Qué son los dividendos? ¿Quién me dice? La ganancia, las inversiones o la ganancia. La ganancia, Boca. Es la ganancia. Esos son los dividendos, ¿verdad? Que ya dijimos que eso se tiene que pagar en el corto plazo, o sea, en un periodo de 1 año. Pero a veces, y se da con alguna frecuencia en las empresas. A ver, Pablo, ¿tú ibas a decir algo? Pablo, Sí, licenciado. Sí, ya que esta cosa se está trabando, quería aprovechar para preguntarle, porque fíjese que yo he escuchado que hablan de dividendos también cuando hay comisiones, porque ya sabe, cada uno tiene su propia ganancia y me han propuesto eso porque yo he comerciado, pero no sé si a eso exactamente se refiere. No, la comisión es otra cosa. La comisión te la dan por la venta de tus títulos valores. Esa es la comisión. ¿Verdad? Esa es la comisión. Tú te puedes convertir en un comisionista si decides ayudarle a la empresa, por ejemplo, a vender una nueva emisión de acciones, a vender una nueva emisión de bonos, de cédulas hipotecarias, ¿verdad? Si fuera con el Banco Central. O a vender pagarés o letras letras por pagarés a favor de la empresa, o letras por pagar a favor, o letras por cobrar, mejor dicho, ¿verdad? Porque son a favor de la empresa. Las letras por cobrar son a favor de la empresa, las letras por pagar son en contra de la empresa. Entonces, sí, ahí te pueden pagar una comisión, eres comisionista, ¿verdad? Otra, por ejemplo, las casas corredoras de bolsa, a veces cobran una comisión por gestionar la venta de todos esos títulos valores. Eso lo vimos allá en los títulos valores. No sé si queda respondida tu pregunta. Sí, licenciado. Ok, excelente. Ahora están los dividendos por pagar. Como dije, los dividendos por pagar tienen que pagarse en el transcurso del siguiente año, del cierre del ejercicio fiscal. Pero a veces, en acuerdo de Asamblea General, los socios deciden retener las utilidades, o sea, retener los dividendos por un periodo. Entonces, esos son dividendos por pagar, porque el máximo de tiempo en que se puede retener un dividendo, el pago de dividendos, es máximo 5 años. Después de 5 años, o se le da el dividendo a los socios o se capitaliza, o sea, se vuelve capital, pero ya no queda como deuda, sino que pasa a ser parte del capital.
porque a cambio de esos dividendos les dan acciones a los socios. Entonces, esos dividendos por pagar, cuando se retienen por más de un año y menores a 5 años, entonces esos dividendos son dividendos por pagar y pasan a ser un pasivo de mediano plazo. No sé si me he explicado. ¿Estamos claros? ¿Sí? Dime. Claro. No, sí, licenciado, sí, muchas gracias. Okay. Están los créditos bancarios. O sea, todo crédito bancario que tenga un plazo superior a un año y menor de 3 son pasivos de mediano plazo. ¿Verdad? O sea, a veces las empresas, como digo, piden crédito. No buscan emitir títulos valores, sino que piden a un banco un dinero prestado. ¿Verdad? Si el crédito fue aprobado para ser pagado en un plazo superior a un año, pero menor a 5 años, entonces ese crédito bancario es un pasivo de mediano plazo. Y por supuesto se ordenan de acuerdo al plazo de pago, de menor a mayor plazo. Dentro del pasivo de mediano plazo se van a ordenar de acuerdo al plazo, o sea, de menor al mayor grado. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Estamos bien? Seguimos. Ahora vamos a los pasivos de largo plazo. Son todas aquellas deudas que adquiere la empresa a un periodo superior de 5 años. Son todas las deudas que se tienen que cancelar en un periodo superior a 5 años. Esas son las deudas de largo plazo. Entre estas se encuentran créditos bancarios, ¿verdad? Pagarés, letras por pagar. O sea, cuando el acuerdo para pagar la indemnización es mayor a 5 años, entonces las indemnizaciones pasan a ser pasivos de largo plazo. Créditos bancarios. Por ejemplo, cuando ustedes compran una casa, a veces les dan hasta 25 años para pagarla. Eso ya es un pasivo de largo plazo para ustedes. Pues lo mismo sucede con la empresa. Créditos bancarios cuyo plazo de pago es superior a 5 años. Eso es un pasivo de largo plazo. Y por supuesto también se van a ordenar de acuerdo al plazo de pago, de menor a mayor plazo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Ven qué fácil va esto? Sí, fíjese que, no sé, yo no recuerdo muy bien, pero una cierta persona con la que hablé me dijo que podían haber deudas de hasta de más de 2 años, pero Sí. realmente Sí. no tenía conocimiento de eso. Sí, claro, es lo que les acabo de decir. Si es de, acordate, si es de un año hasta 5 años, eso es de mediano plazo. O sea que si el plazo son para pagar la deuda de 2 años, pasa a ser parte del mediano plazo. Es una deuda de mediano plazo. O sea, o sea que por eso dije en el concepto anterior, cuando hablé de pasivo de mediano plazo, aquí está, mira, crédito, ¿ves? ¿De cuánto? De 1 año, pero menor de 5 años. O sea, el plazo para pagar es mayor que 1 año, pero menor a 5 años, con crédito, ¿ves? Por eso aparece aquí y aparece también en los de largo plazo, mira, crédito, ¿ves? Pero lo único que es un plazo superior a 5 años. O sea, hasta de 1 año son créditos de corto plazo. De 1 a 5 años son créditos de mediano plazo. Y por lo tanto va al pasivo de mediano plazo. Y plazos mayores de 5 años pasan al pasivo de largo plazo. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo por ahí? No alcanza a ver quién. ¿No hay más dudas? ¿No hay más preguntas entonces? ¿Podemos seguir adelante? Y por último, vamos a lo que es el capital. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? Aquí en el capital se agrupa el capital social. Esto se lo expliqué yo en una clase anterior. El capital social es la inversión que hace él o los dueños de la empresa.
Entonces, como digo, ¿qué es les dice la separación? La empresa es una persona jurídica y sus dueños son otra persona jurídica. O sea, son dos personas jurídicas diferentes. Cuando yo le entrego como inversionista, como dueño, le entrego la plata a la empresa, esa plata que yo le entrego pasa a ser parte del activo. Pero ella a cambio me da a mí un título de valor llamado acción. Esa acción es una deuda de la empresa a mi favor como accionista. Es una deuda. Lo único que esa es una deuda que no tiene plazo. Y que por lo general la acción el plazo de la acción va a ser el plazo que dura la empresa. Y aquí hemos visto que a veces se han formado empresas por un periodo. Entonces, mientras ese periodo dure, ese va a ser el periodo de vencimiento de la acción. Ejemplo de ello, cuando se construyó la presa la presa esta que está del Cerrón Grande, hubo empresas que se constituyeron precisamente para adquirir contratos para construir o para participar en la construcción de la presa del Cerrón Grande. Se construyeron solo para el plazo en que iba a durar la construcción de la presa. Entonces, esa acción tuvo el vencimiento hasta que la empresa fue cancelada, fue cerrada, porque se creó para un plazo. Entonces, ¿qué pasó? Que la empresa le tuvo que pagar ese dinero a los accionistas. Por eso se convierte, lo que yo le entrego a la empresa como accionista pasa a ser de la empresa. Y ella a cambio me da un certificado llamado acción. Entonces, eso es lo que constituye esa cantidad de acciones que emite la empresa, es lo que constituye la inversión de los propietarios de la empresa. Eso es lo que constituye el capital. La inversión, sea por acciones, sea por aportaciones directas, etc. Eso es el capital social. Y forma parte del rubro capital. Que lo vimos, acuérdense que estamos hablando de la ecuación patrimonial. Activo igual a pasivo más capital. Ya vimos el activo, ya vimos que son todos los bienes de la empresa, ya vimos el pasivo, que son todas las deudas, los diferentes tipos de deudas según el plazo, y hoy estamos viendo el capital. ¿Verdad? Entonces el capital es la inversión de los propietarios, los propietarios. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Luego está, si no hay preguntas, dentro del capital también se contabilizan las utilidades del ejercicio. Yo me pregunto, fíjense que el capital es un pasivo. El rubro de ese capital es un pasivo, pero es un pasivo que no tiene plazo. Porque lo principal son la inversión. Y esa inversión no tiene plazo para que la empresa me lo devuelva. En cambio, las utilidades del ejercicio sí tienen un plazo para que sea pagado. Esa utilidad del ejercicio. Pero, ¿por qué se lleva al capital? Porque es otra deuda que la empresa tiene con los dueños, o sea, con los inversionistas. Por eso se lleva al rubro de capital, las utilidades del ejercicio. Al final del periodo, dice, fiscal, mediante el balance y el estado de resultados o estado de ganancias, se establece cuánto ha ganado la empresa en el periodo contable que inicia el 1 de cada año y termina el 31 de diciembre de ese mismo año. Entonces, mientras los socios no vayan a retirar esa utilidad de ese periodo fiscal, está contabilizada en la clasificación de capital como utilidades del ejercicio. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Y el por qué es que aparece ahí clasificado como parte del capital, las utilidades del ejercicio? ¿No hay? Ok. Están las utilidades
no repartidas. Esta está referida a utilidades retenidas de ejercicios anteriores al último periodo contable. O sea, aquellas utilidades que pasó el año y no se repartieron. Esas son utilidades no repartidas. Y esas, por lo general, como digo, esas utilidades no repartidas muchas veces son retenidas para, en lugar de repartir la utilidad, dársela y reinvertirla en la empresa. Reinvertirla en la empresa. Todas son utilidades no repartidas porque las reinvierten. Pero esa retención no puede pasar de más de 5 años. Lo acabamos de ver ahí en el pasivo, ¿verdad? Que no pueden ser retenidas por más de 5 años. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? El superávit por reevaluaciones. Esta cuenta es producto de contabilizar el nuevo valor de los bienes de la empresa después de haber sido reevaluado, si el precio es mayor al valor contable. Hay bienes de la empresa que con el tiempo van tomando valor. Por ejemplo, acá en El Salvador antes un terreno tenía un valor. En la medida que fue transcurriendo el tiempo, ese terreno fue tomando más valor de mercado, fue tomando un valor. Entonces se hace una reevaluación. Entonces, como eso es una ganancia, porque un bien adquirido toma un valor mayor, entonces eso se llama superávit de reevaluación. ¿Por qué? Porque la empresa ha ganado un valor adicional a lo que al valor inicial de compra. Eso es un superávit de revaluación. Y ese superávit de revaluación es lo que yo les explicaba cuando veíamos el valor contable de las acciones. Eso le va a dar un valor contable a las empresas, a las acciones. O sea que en la medida en que haya más revaluaciones, más van valiendo cada una de las acciones. Ahí es donde adquieren ese valor contable. ¿Por qué? Porque la acción va adquiriendo más valor porque la empresa vale más a través de revaluaciones. Entonces, lógicamente, la acción va tomando un valor contable. No sé si ahora creo que entienden cuando amarramos ya las dos cosas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? ¿Se entiende todo? Está claro, Lito. Está claro, ok. Bien. Y por último también pues hay otros elementos que le van a dar mayor valor al capital, como por ejemplo las donaciones. Si eso no fue adquirido con fondos de la empresa, sino que alguien se lo donó. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que eso es un capital nuevo. El vehículo que me donaron pasa a ser parte del activo. Pero, como no puedo perder la igualdad de activo igual a pasivo más capital, ¿dónde voy a llevar esa donación? No lo voy a llevar solamente a vehículos. No voy a afectar solo el activo. Tengo que afectar el pasivo y el capital. Pero como no es deuda, sino que es una donación, entonces lo llevo a capital. Porque esa donación al final, al momento de liquidarse la empresa, va a ir a parar a manos de los inversionistas. Por eso se va al capital. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Las leyes exigen a las empresas que tengan que formar una reserva legal. Y esa reserva legal, por supuesto, se va sacando de las utilidades. Pero como no se puede contabilizar en utilidades, se contabiliza como reserva legal. Entonces, esa se mantiene ahí. Pero al momento de la liquidación, si no hay nada con lo cual se tuvo que hacer uso de esa reserva legal, entonces eso pasa también a ser parte de los inversionistas. Por lo tanto, es parte también del capital. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Y también cuando hay déficit acumulado, ¿verdad?
O sea, hubo un choque de un vehículo y entonces esa depreciación que se hace periódicamente cada año, en un solo año se depreció todo. Entonces, ¿dónde va a ir esa depreciación? Va a ir al capital, va a ir a afectar el capital. Bien, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No hay más preguntas? ¿Estamos claros? O sea que... Sí, licenciado. Sí, Va, ok. Sí, Lick. Ok, gracias entonces. Vean, ya ahorita estaba sacando precisamente la asistencia, quienes están presentes. O sea, quienes han hecho presencia, por cuánto tiempo. Ya les mostré la vez pasada el reporte que me da el sistema, ¿verdad? Donde me dicen a qué hora se unieron, a qué hora se salieron, si se volvieron a unir, a qué hora se volvieron a unir, y si salieron, a qué hora se volvieron a salir, y quiénes están hasta esta hora. Eso es lo que acabo de sacar ahorita. Y por eso es que siempre espero hacerlo antes de decirles muchas gracias por la atención brindada por parte de ustedes. Para mí ha sido un gusto haber podido compartir esos pocos conocimientos que yo tengo. Pasen feliz noche y nos vemos la próxima semana. Acuérdense, y último recordatorio, ¿verdad? O penúltimo, no sé, todavía no he decidido, de que los laboratorios son sorpresivos. Y el material que entra es hasta la última clase anterior. O sea que si se me cruzaran, como decimos así, los cables en buen salvadoreño, decido hacer ese laboratorio el próximo martes, entra hasta la diapositiva número 11, que es hasta donde hemos visto este video. Pasen feliz noche, les deseo un lindo fin de semana familiar, lleno de amor y cariño de ustedes para con sus familiares y de sus familiares para con ustedes. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Lick. Gracias. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches, licenciado.